Una de las reflexiones que Jorge Basadre nos dejó fue de que el Perú todavía era un problema, pero quienes caían en el desencanto, en la desesperación, en la desesperanza, ignoraban de que el Perú es aún una posibilidad. Si bien es cierto, esto pasó en el siglo pasado, pero parece que de alguna manera nuestro país aún no logra convertirse en esa república democrática con líderes realmente capaces de poder atender las necesidades del pueblo y que antepongan a sus necesidades personales las necesidades que se necesitan para una nación donde se pueda vivir, donde hayan oportunidades, donde la gente pueda acceder a la educación, a la salud, pueda tener trabajo, que la población entera pueda caminar segura en las calles. Eso no pasa. Eso solamente queda en las campañas políticas como promesas de campaña. Y todos, ante un show de un tal Richard Swing, ¿no?, caemos rendidos y damos nuestro voto. Nos terminan de convencer con estos bufones que terminan. Miren ahora cómo está nuestro gobierno. Ha caído en una crisis política en nuestro país a raíz de uno de estos personajes pintorescos, graciosones, carnavalescos, que aparecen precisamente en las épocas de campaña y que tontamente mucha gente logra dar su voto a estos líderes políticos por eso, por lo que estos personajillos realizan en campaña y logran cautivar a la población y fácilmente regalar su voto a gente que no tiene la capacidad moral ni la capacidad intelectual para llevar a nuestro país a un nivel superior al que ya estamos. Señores, estamos en una crisis política y el programa de hoy es eso, hacer un análisis de la situación en la que nuestro país se encuentra ahora y por qué hacerlo. ¿Por qué este medio, siendo tan pequeño, lo hace? ¿Por qué todos los medios de comunicación? Seguramente ya todos estamos un poco hartos de ver toda la información que sale en los diferentes medios, de escuchar opiniones, diferentes opiniones. Pero ¿por qué es importante seguir hablando de esto? ¿Por qué sí es importante involucrarse? ¿Por qué sí es importante investigar, hacer una propia opinión y hacer debates en casa y comentar, y a los más pequeños y a los jóvenes involucrarlos en esta situación? ¿Por qué sí es importante? ¿Saben por qué, señores? Porque se vienen las elecciones. Si es que no pasa algún otro hecho, porque acá en nuestro país todo puede pasar, si no pasa otro hecho extraordinario, las elecciones están por venir. Y es importante que en estas elecciones, y cada elección, cada vez que hay elecciones, hay que entender, hay que terminar de entender y hay que comprometernos de que es la oportunidad que tenemos los ciudadanos para escoger bien a nuestras autoridades, a gente que realmente nosotros nos sentamos representados y de las cuales nosotros tengamos esa seguridad de que sí están administrando bien el dinero de nuestro país, de que sí están realmente gestionando cosas para nuestro bienestar y no tengamos que estar paralizados cada cierto tiempo como lo estamos ahorita. Estamos en una situación muy delicada, en una crisis global provocada por la pandemia del coronavirus. Es una crisis sanitaria que nuestro país ya se ha llevado a más de 30.000 personas y cada día siguen sumándose los casos. También a raíz de esto se ha generado una crisis económica. Nuestro país, nosotros, nuestra canasta familiar, en nuestro bolsillo, no está habiendo ese impacto económico que veníamos teniendo en los últimos años. Al contrario, ahora la desesperación y la informalidad está aumentando y el hambre también. La pobreza que estaba disminuyendo nuevamente la extrema pobreza está nuevamente, los índices están altos. Así es, señores, esta pandemia nos ha llevado a la debacle y sumado a eso, ahora enfrentamos una crisis política. Una crisis política nuevamente del enfrentamiento de poderes del Congreso con el Ejecutivo. Dos poderes que no pueden llegar a algún consenso, que no pueden trabajar de la mano por la única razón de la ambición que tienen ambos de tener ese poder y de poder administrar el dinero de nuestro país. No hay otro interés, señores. No que acá los congresistas están velando por los intereses de los peruanos, no es así. Lo que ellos están queriendo es administrar y si pueden alargar un poco más el periodo de gobierno que tienen ellos. Por otro lado, el gobierno no va a soltar la administración que tiene de nuestro país y estos actos de corrupción, más que a esclarecerlos, los utiliza como una estrategia para acusar al Congreso de querer desestabilizar nuestro país. Entonces es un enfrentamiento constante, se están sacando, ventilando cosas de ambos lados. Yo no estoy justificando, y con esto tampoco voy a justificar porque voy a hablar muy claro de lo que el presidente
Martín Vizcarra pudo haber hecho los actos de corrupción que viene arrastrando desde cuando era ministro de Transportes y Comunicaciones por el caso de Chincheros. Eso no ha quedado claro aún. Y recordemos que Martín Vizcarra fue la carta bajo la manga que tenía Kuczynski, y desde la campaña él dijo, Martincito y Mechita los presentó como los garantes en caso Kuczynski deje el poder por su avanzada edad, que se presumía que podía fallecer en medio de su gobierno. Entonces él presentó para dar esa seguridad, esa garantía, tanto a Martín Vizcarra como a Mecha Arauz. El tema va en que al presidente Kuczynski, la fuerza del Congreso, liderada por Fuerza Popular, lo derrocó, opinando de que el presidente renunciara por los escandalosos hechos de Odebrecht y sus presuntos anexos con esta organización criminal, que bueno, es también un tema que aún se está esclareciendo y que ha arrastrado a todos los últimos presidentes que hemos tenido en nuestro país. Terminado el gobierno de Kuczynski, asumiendo su renuncia, su derrota, asume el cargo Martín Vizcarra. Martín Vizcarra, uno de los garantes, y Mecha Arauz, en medio de esta confusión, se vio envuelta como un personaje que el Congreso pasado utilizó para también atacar al gobierno, y ella, bueno, terminó renunciando a la segunda vicepresidencia. Entonces Martín Vizcarra, él ha asumido el reto de llevar adelante la administración de los recursos, de ejecutar los grandes proyectos para el progreso de nuestro país, pero lamentablemente por la pandemia del coronavirus tuvo que liderar, digamos, esta batalla para poder darnos a los peruanos la posibilidad de poder salvar nuestras vidas. Hay una serie de cuestionamientos por las medidas que tomó con respecto a la cuarentena, con las compras que se han hecho, una serie de denuncias que hay un tufillo por ahí de negociados que estarían, digamos, favoreciendo a las esferas o a los grupos corruptos que existen en todo gobierno. Y bueno, dentro de todo esto salpicó este personaje, como les decía, un poco torpe, tosco, grotesco, carnavalesco, como Richard Swing, que ha sido al final el talón de Aquiles del presidente Martín Vizcarra, y que ahora ha puesto en jaque su gobierno. ¿Quién es Richard Swing? ¿Por qué este personaje llegó a tener esta importancia al extremo de desestabilizar un gobierno? ¿Por qué el Congreso lo está de alguna manera cogiendo este caso como para atacar y asumir el Congreso? Porque en caso el presidente Vizcarra sea vacado, el que asumiría el gobierno sería el presidente del Congreso. Entonces, ¿por qué es que Richard Swing al final terminó siendo tan importante para derrocar al presidente Vizcarra? Este personaje, como les decía, es uno de estos payasos que los políticos utilizan para captar votos durante las campañas. Así es, no nos hagamos los tontos. Acá en Piura también, todas las campañas políticas, los grandes cierres de mítines, ¿con qué son? Con las grandes orquestas. Y ahí es a donde muchos de la gente que aún no ha decidido su voto termina decidiendo por la mejor fiesta que un político le puede dar en los cierres de campaña. O recordemos también que a veces traen deportistas o estos chicos reality, estos personajes como Richard Swing han estado en los entornos de gobierno, sobre todo en las campañas políticas. Se han ayudado a que diferentes personajes logren obtener ese poder. Hay que hacer un mea culpa y hay que aceptar eso. Con aceptar esta situación estamos empezando de alguna manera a no volver a caer en este tipo de cosas, a no volver a tener una mala elección, a saber informarnos y aprendamos a tener ese olfato para saber quién sí es la persona idónea para dirigir o asumir un cargo político importante en nuestro país. Los congresistas hoy día, antes de iniciar el debate para aprobar la moción de vacancia para el presidente Vizcarra, ellos, a pedido de la bancada de APP, decidieron votar por esta reforma política importantísima para las elecciones de nuestro país, que impide que personas sentenciadas en primera instancia por corrupción postulen algún cargo público, lo cual es una buena noticia, sí, pero en medio de esto nos da a entender de que es como una carta, digamos, para no desmerecer la importancia de su votación acerca de la vacancia del presidente Vizcarra. El Congreso viene dando patada tras patada y siempre con esas ganas de querer ser
los héroes de la población, ¿no? Con su populismo exagerado, que han llevado incluso a que aprueben leyes que son descabelladas y que van en contra de lo que estipula la Constitución de nuestro país y de los intereses económicos también. Entonces, nuevamente, pero bueno, digamos que esta vez hicieron algo positivo al aprobar esta ley que va a poner un filtro más para que las personas que quieran ser autoridades en nuestro país sean personas por lo menos que lleguen limpias a ocupar un cargo. ¿Por qué es importante entender de que esta vacancia tiene ese tufillo o ese olor a golpe de Estado? Para empezar, los audios difundidos por el congresista Alarcón, quien además es un congresista cuestionado, pero vamos a no tocar ese tema para no desvirtuar la atención del problema. Estos audios revelaron por una supuesta coordinación para tapar un acto ilícito que habría cometido el presidente con respecto a la contratación de este personaje, Richard Swing, en el Ministerio de Cultura. Entonces, para empezar, los audios fueron obtenidos de manera ilícita. Eso no es algo, digamos, que nuestra Constitución ampare, y esas pruebas carecen, digamos, de sustento jurídico. Sin embargo, sí les ha servido como pruebas para desestabilizar el gobierno en un tema político. Ahora, hoy día el personaje, Richard Swing, salió a declarar de que él había inventado todo esto. Ahora, ¿por qué mencionó estos dos hechos? ¿Y por qué es importante? El presidente también dio un mensaje a la nación donde obviamente pues, no asume la responsabilidad de esto y acusa al Congreso de armar un complot en su contra. Ahora, hay un tema que este Congreso, que no tiene una costumbre y se ve que no tiene una capacidad, y lo que más me sorprende, que son más de 130 congresistas, y no haya uno o un grupo partidario que realmente tenga esa fuerza como para decirle a los congresistas que hagan las cosas con el debido proceso. Se están saltando una serie de pasos y están actuando, como les digo, de manera anticonstitucional, llevados por su ambición y por sus ganas de tener poder y de poder llegar a la presidencia. Así es, señores, y les voy a decir por qué. Ellos, una vez que se conocieron estos audios, lo primero que debieron haber hecho antes de hacer una moción de vacancia con el presidente es hacer una comisión de investigación del caso dentro del Congreso, armar un grupo parlamentario que investigue de fondo este caso, ya que, digamos, a todas luces era un caso de corrupción de alto nivel. Este grupo parlamentario debió haber investigado todas las pruebas, llamar a los involucrados, coger testimonios y armar un expediente que incrimine al presidente. Una vez, si es que se lograba por lo menos tener indicios fehacientes de que esta información era veraz y que el presidente realmente estaba involucrado en los hechos, ahí recién podían haber hecho una moción de vacancia y obviamente, una vez expuesto el descargo del presidente, si es que correspondía vacarlo. Pero no, como les decía, ellos quieren ya, ahorita, tener el control del país, tener ese dinero, ya que la gente se siga muriendo en las calles, que la economía siga paralizada, no les importa nada más que tener el poder en nuestro país. ¿Y qué hicieron? Automáticamente, por las pruebas, aún sin ni siquiera haberlas llevado a un perito para que, digamos, certifique que son verdaderas, pidieron una moción de vacancia que ahorita están debatiendo y que seguramente la van a aprobar. Estos señores llevan, como les decía, una inestabilidad por lo menos de 15 días hasta saber qué viene después, y si es que vacan al presidente luego va a ser un tema de organización de un nuevo gobierno y todo se va a paralizar, y hay leyes importantes que también ya no se van a debatir y que siempre van a estar ahí postergadas. Ahora el presidente, estoy seguro, va a llevar esto al Tribunal Constitucional. Y como les decía, como las pruebas carecen de valor y ya los testigos por ahí están entrando en contradicciones, Richard Swing, y hay algo que se dice, ¿no? En boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. Y la verdad es que yo siento de que este tipo es un fanfarrón y que ha llevado a esta inestabilidad porque obviamente quiere sacar algún tipo de provecho de esta situación. Y se ve que hay una funcionaria que está resentida con el presidente, que seguramente también al presidente ha ofrecido el oro y el morro y no ha cumplido, y bueno, ya lo metió en problemas, y así el presidente está perdiendo, digamos, a gente allegada y lo están traicionando. El Congreso se está aprovechando de eso, como se dice, a hierro matas, a hierro mueres, ¿no? Entonces eso está pasando ahorita, estamos en medio de esta situación
que realmente es nauseabunda desde el contexto. Ahora, hay otra situación, y hoy día estaba leyendo, y voy a compartir con ustedes lo que la congresista por Piura, Angélica Palomino, no ha firmado la moción de vacancia del presidente, eso hay que decirlo, y ha publicado en su página oficial unas declaraciones que yo voy a compartir con ustedes porque quiero comentar algo al respecto. Ella dice: los audios revelan hechos lamentables para el Perú, pero que las declaraciones de personajes de la farándula definan la agenda política del país nos muestra lo frágil de nuestra democracia y las instituciones. El COVID-19 nos ha puesto en medio de la peor crisis sanitaria y económica. A la fecha, 4 millones de peruanos han perdido su empleo y más de 30.000 han perdido la vida. Invoco a la ciudadanía y a toda la clase política a actuar con calma y responsabilidad y que nuestras decisiones contribuyan a devolver la decencia y la tranquilidad a nuestro país. Angélica Palomino pertenece al grupo del Partido Morado, quienes han sido un grupo parlamentario prudente en esta situación. Ellos no han firmado la moción de vacancia hacia el presidente. Y a lo que iba con esto, y a donde sí le doy la razón a esta congresista por Piura, es en el tema de que como personajes de esta calaña puedan desestabilizar la agenda de nuestro país. Y eso también nos debe llevar a nosotros a tener una reflexión y una autocrítica. Es este tipo de cosas que hacen de que nuestra política y que nuestros gobiernos sean gobiernos inestables y altamente corruptos. Nace desde la votación, desde las elecciones, ya que, como les decía ahora, en las elecciones, en las campañas políticas, nacen estos personajes pintorescos, que no son más que herramientas que usan estos políticos, y mientras más corrupto y más plata tengas para tu campaña, mejor, más personajillos de este tipo, hacen que capten la atención de gente que, digamos, no tiene una capacidad intelectual amplia, por decirlo así, y que más bien sea gente muy necesitada, y hay que aceptarlo. Aceptándolo es el inicio de un gran cambio, créanme. Entonces, yo en ese sentido le doy la razón a esta congresista, y sí es verdad, o sea, tenemos que empezar a tomar las cosas de la política, esta gente que va a administrar el dinero que nosotros mes a mes pagamos a través de los tributos y que es dinero nuestro, que la gente que va a administrar nuestro dinero sea gente realmente capaz, que tenga el conocimiento, la expertise para poder asumir un cargo tan importante como es la presidencia de nuestro país, como es el gobierno regional de nuestra ciudad, la alcaldía de nuestro distrito. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar ya a tomar conciencia y a actuar con responsabilidad. Un grupo de parlamentarios que sí ha firmado la moción de vacancia para el presidente es Acción Popular. Este grupo parlamentario, recuerden que el presidente del Congreso es de este grupo parlamentario, que pertenecen a este grupo político, Acción Popular. Acción Popular no es un partido político, digamos, que tiene un solo líder, tiene varios líderes y varios frentes. Entonces, tanto el presidente del partido de Acción Popular declaró de que él no estaba de acuerdo con la vacancia, pero sus congresistas, los miembros de la bancada de Acción Popular, han firmado algunos para que esto sí se dé, como es el caso del congresista por Piura, Franco Salinas, a quien yo le escribí y le consulté al respecto, y voy a compartir con ustedes lo que me respondió. ¿Qué lo motivó para firmar esta moción de vacancia? Y él me dice que se ha cometido un delito, es un tema de principios, el presidente le ha mentido al país y eso no se puede convalidar. También dijo que iban a sustentar su punto de vista en el debate que se está dando el día de hoy y que bueno, luego se tomará la decisión final si es que realmente van a vacar o no al presidente. Entonces, esta es otra visión y es bueno también decir de que hayan este tipo de debates, pero que estos debates al final terminen en una cosa positiva para nuestro país. No pedimos que todo el Congreso siga una sola línea. Está bien que exista debate, está bien que haya diferentes frentes, pero que estos frentes no perjudiquen, mientras ellos llegan a un acuerdo, los bolsillos o la salud de los peruanos. Y la verdad, lo más prudente en estas circunstancias en las que nos encontramos por la pandemia del coronavirus y por el tema económico, la crisis económica que afrontamos, lo más prudente es que esto no se lleve a cabo. Aparte que las pruebas, como les decía, no están realmente fuertes, no son pruebas realmente válidas para que un país se quede sin presidente en estas circunstancias en las que nos estamos, jugando la vida y la economía de nuestro país. Es por eso que yo, desde mi vitrina, desde este pequeño medio de comunicación, invoco a que
Ojalá se tome la mejor decisión, que sí, se forme un grupo parlamentario que investigue de lleno estos actos de corrupción, no solamente los actos de corrupción con referente a este personaje Richard Swing, sino también con las compras escandalosas que se han hecho, con las obras que no se están ejecutando, con los ministerios donde hay indicios de que existen actos de corrupción. Ahí que se arme una comisión de alto nivel para investigar todos estos actos, y una vez que el presidente termine su mandato, automáticamente la Fiscalía actúe y lo haga pagar por los actos donde él realmente se compruebe que es responsable. Pero no así como se está haciendo ahora, que realmente ante los ojos de los peruanos, que de alguna manera estamos investigando el tema y que estamos atrás de toda la información que se está dando, vemos de que esto no es más que una ambición personal de estos grupos políticos que quieren asumir la presidencia, que no quieren seguir debatiendo leyes tan importantes para la reforma y para el crecimiento de nuestro país. Es por eso, señores, no hay otra explicación para este circo, que realmente da vergüenza ajena. Ante la comunidad internacional estamos quedando realmente como un país poco serio. Así es. Y más allá de eso, nosotros como ciudadanos estamos ahorita en medio de esta incertidumbre sin poder salir adelante. Otro punto que también quería contar antes de terminar es que el grupo de Fuerza Popular, consulté con todos ellos, conversé con el congresista Martín Lizana, me dijo que van a tomar una decisión en grupo, pero bueno, Fuerza Popular es una fuerza en contra, inclusive en la ley para la aprobación de esta reforma de impedimento, el Fuerza Popular ha votado en contra. Bueno, Edgar Sala, la congresista Silupúa, han votado en contra y Martín Lizana se abstuvo. Entonces, ese partido, bueno, por lo menos es coherente en su oposición, pero esperemos que en el tema de vacancia, con la experiencia que tiene este partido, tomen la mejor decisión. Y como yo decía, lo mejor es que se arme un grupo parlamentario para investigar de a fondo los actos de corrupción de este gobierno, lo dejen terminar y una vez que este gobierno termine, la Fiscalía actúe y si hay que condenar a Martín Vizcarra como todos los últimos presidentes de nuestro país, que se haga. Los últimos presidentes de nuestro país están procesados por actos de corrupción y sumergidos en estos escándalos que no hacen más que reflejar la ignorancia de un pueblo al momento de votar.